Hola queridos hermanos de nuestra comunidad Templo Esperanza Viva y todos los presentes. En nombre de nuestros pastores Mario Vilches y Jenny Acevedo, reciban un cordial saludo esperando que se encuentren muy bien en unión de sus familias, que sean muy bendecidos. Hoy quiero compartir con ustedes una breve historia de los 12 apóstoles de Jesús, describiendo un poco de la vida de cada uno de ellos. Comenzamos. Número 1. Simón Pedro, hijo de Jonás. Era un pescador. También era conocido como Cefas. Fue un hombre ferviente con carácter impulsivo. Predicaba con mucho denuedo el Evangelio de Jesús. Pertenecía al grupo de los 3 discípulos más íntimos de Jesús. Reconoció a Jesús como el Mesías. Negó a Cristo, pero luego se arrepintió. Predicó en Pentecostés, donde se convirtieron 3,000 personas. Bautizó a gentiles. Escribió las epístolas primera y segunda de Pedro. Jesús le dijo que lo convertiría en pescador de hombres. Tuvo revelación de Dios para reconocer a Jesús como el Cristo. Tenemos una lección de vida sobre la vida de Pedro. Como cristianos podemos fallar, pero es importante que eso no sea motivo para alejarnos de Dios. Pedro, al negar a Jesús, no se apartó de él, sino se arrepintió y volvió a Cristo. Él nos perdona y fortalece nuestra fe. Número 2. Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Era un pescador, era un hombre ambicioso, enojadizo, pero luego fue un hombre muy consagrado a Jesús. El Señor nos cambia y nos transforma. Fue uno de los discípulos más íntimos de Jesús. Junto a su hermano Juan, le pidió a Jesús puestos de honores en el reino de Dios. Fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Junto a su hermano Juan, Jesús los llamó hijos del trueno. Jesús le dijo que sería pescador de hombres. También le dijo que bebería de la copa que él bebiera, refiriéndose a los padecimientos por seguirle. Jacobo dio su vida por la fe que profesaba. Número 3. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Juan era un pescador también. Era un hombre ambicioso, implacable, pero después fue muy amoroso y consagrado a Jesús. Fue el tercero del grupo de los íntimos discípulos de Jesús. Le pidió al Señor Jesús un lugar de privilegio en su reino. Fue un líder en la iglesia de Jerusalén. El apóstol Juan escribió 5 libros en el Nuevo Testamento de la Biblia, los cuales son el Evangelio según San Juan, las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis. Jesús le llamó junto a su hermano Jacobo, hijos del trueno. Jesús le dijo que sería pescador de hombres y también le dijo que iba a beber de la copa que él bebería, refiriéndose a los padecimientos por seguirles. Le encomendó que cuidara de María después de su muerte. El poder transformador del amor de Cristo cambió la vida de Juan. Número 4. Andrés, hermano de Pedro. Andrés también era un pescador de la ciudad de Betsaida. Atraía a otros para seguir a Jesús. Antes de ser apóstol, fue discípulo de Juan el Bautista. Junto a Felipe eran los 2 únicos apóstoles con nombres griegos. Aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Le habló a su hermano Pedro acerca de Jesús. Se planteó imposible sustentar a 5,000 personas. Junto a Felipe fue intermediario entre unos griegos y Jesús. Estuvo en el aposento alto después de la ascensión de Jesús. Jesús le dijo que llegaría a ser pescador de hombre.
Al igual que Andrés, aquí tenemos una lección de vida. Todos los cristianos debemos atraer a otros para conocer a Jesús. Número 5. Felipe. Felipe fue un pescador de la ciudad de Betsaida. Fue uno de los primeros discípulos que llamó Jesús personalmente. Era un hombre estudioso de las profecías. Figura como el quinto apóstol según la Biblia. Junto a Andrés eran los dos únicos apóstoles con nombres griegos. Le habló a Natanael acerca de Jesús. Antes del milagro de los panes y los peces, Jesús quiso probar su fe. Le pidió a Jesús que mostrara a Dios el Padre a sus discípulos. Junto a Andrés fue intermediario entre unos griegos y Jesús. No se limitó a servir las mesas y ser administrador de la iglesia en Jerusalén. Al ser esparcidos luego de la muerte de Esteban, predicó en Samaria con gran éxito y realizó milagros. Guiado por un ángel y luego por el Espíritu Santo, predicó el evangelio a un etíope tesorero de la reina de Etiopía. Jesús le preguntó si no sabía que conocerlo y verlo a él era ver y conocer al Padre. Número 6. Bartolomé. Natanael era un hombre honesto e íntegro, escéptico, oriundo de Caná de Galilea. Al principio, cuando le hablaron de Jesús, lo rechazó por ser de Nazaret. Cuando fue llevado a Jesús, lo reconoció como Hijo de Dios y Rey de Israel. Vio a Jesús resucitado junto al mar de Tiberias. Jesús lo llamó un verdadero israelita y uno en quien no hay engaño. Una vida de integridad te lleva a recibir honra de Dios. Esto recibió Bartolomé. Número 7. Mateo. Mateo fue un hombre recaudador de impuestos del Imperio Romano, despreciado a causa de su profesión. Abandonó su vida corrupta, rentable en lo económico, para seguir a Jesús. Invitó a Jesús a cenar a casa después de su llamamiento. Mateo escribió el Evangelio de Mateo. Número 8. Tomás. Tomás fue un hombre valiente. Fue incrédulo en cuanto a la resurrección de Jesús. Le apodaban Dídimo, que significa mellizo. Sugirió que los discípulos fueran con Jesús a Betania, aunque les costara la muerte. Le preguntó a Jesús cómo sabría el camino si no sabía a dónde iba. Dijo que no creería en la resurrección de Jesús mientras no lo viera personalmente y tocara sus heridas. Después de la resurrección, Jesús le dijo que pusiera su dedo en sus manos y en su costado, y que no fuera incrédulo, sino creyente. Le dijo que porque había visto, había creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aun cuando nosotros como cristianos experimentemos serias dudas, Jesús está dispuesto a restaurarnos y así avivar nuestra fe. Número 9. Jacobo, hijo de Alfeo. De Jacobo, el hijo de Alfeo, sabemos muy poco. Nada se dice de él durante el ministerio del Señor sobre la tierra. La última mención de su nombre está en Hechos capítulo 1, versículo 13. Subieron al aposento alto donde moraban Jacobo, hijo de Alfeo. Este versículo constituye, por cierto, la última mención de 8 de los 12. Número 10. Judas Tadeo, hermano de Jacobo. De Judas Tadeo también se sabe muy poco. Su nombre del hebreo Tadai, que significa valiente. En los evangelios es distinguido con la frase no el Iscariote. Preguntó a Jesús cómo se manifestaría a ellos y no al mundo. Número 11. Simón, el cananista. Miembro del movimiento político nacionalista Los Celotes. Simón era un vigoroso patriota. Este movimiento político religioso judío celotes, que en griego significa celoso. Él era miembro
de este movimiento político. Le llamaban el cananista. Número 12. Matías. Su nombre en hebreo significa don de Dios. Fue elegido como sucesor de Judas Iscariote después de la ascensión de Jesús. Lo eligieron los demás apóstoles mediante un sorteo. Matías fue considerado apóstol de Jesucristo debido a que él y Barsabás cumplían los requisitos del oficio, ya que habían acompañado al Señor desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Mantenernos en el camino de Cristo tarde o temprano tiene su recompensa. Amados hermanos y todos los presentes, podemos ver en la historia relatada de cada uno de estos hombres, los 12 apóstoles eran seres humanos imperfectos, pero aún así fueron grandes instrumentos en las manos de nuestro Señor, como tú y yo podemos serlos. Que sea Dios guiando cada paso de tu vida conforme a su perfecta voluntad. Para terminar, quiero compartir con ustedes esta hermosa palabra que está en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios bendiga su santa palabra. Hermanos, amados, queridos amigos, todos los presentes, es un gran honor para mí poder compartir con ustedes esta breve historia de los 12 apóstoles de Jesús. Anhelo que haya sido de gran bendición a sus vidas. Cuídense mucho, que sean muy bendecidos en unión de sus familias. Les habló Obed Rodríguez, con mucho amor para servirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Chao, que estén muy bien.